Buenas tardes a todos. Vamos esperando que se sumen más. Hoy tenemos una charla bastante importante donde vamos a hablar sobre ESI y su relación con el abuso sexual infantil. ¿Qué relación tienen? Así que bueno, vamos a esperar que se vayan uniendo más gente. Un tema tan importante. Bueno, Ezequiel Baigorria es un médico clínico, psicólogo, especialista en estos temas sobre abuso sexual infantil. Entonces queríamos charlar este tema con él, para que nos explique un poquito sobre esta problemática que está afectando a muchos niños en el país. Ahí Hola, estamos. gusto verte. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias, Darío. Disfrutando el domingo. Sí, no, hermoso, hermoso domingo, de hecho. Un Sí, la placer verdad que. para nosotros poder tenerte una vez más. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un placer. Contanos cómo vas pasando allá la cuarentena, o ya no es más cuarentena, Eh, No, ahora le sí, sí. pusieron otro nombre, pero bueno, el No presidente había dicho que sabía. ya no era más cuarentena, le había cambiado otro nombre. ¿El aislamiento cómo vas pasando todavía en Córdoba? Un espanto. O sea, yo soy clínico, psicólogo clínico. Tengo mi consultorio, el cual no puedo atender pacientes porque nosotros no somos una actividad esencial. Hago alguna Claro, atención online, pero bueno, hay muchos pacientes que no acceden porque no se sienten cómodos, así que trabajo mucho menos. Hago acompañamiento terapéutico que tampoco los puedo hacer porque es población de riesgo. Así que bueno, el trabajo mío, ya perdí la cuenta de la cantidad de plata que perdí desde que empezó el confinamiento hasta ahora, desde mitad de marzo hasta ahora. Por otro lado, andaba por la calle sin tapaboca hace como un mes atrás y me quisieron llevar preso, me detuvo la policía no, me quisieron llevar preso porque no tenía tapaboca. Cuando me reclamaron algo, le cité el artículo 14 de la Constitución Nacional y fue peor todavía, se enojaron ah, muchísimo más. Y bueno, nada, me parece un espanto lo que están haciendo, un horror, ¿viste? No tiene sentido para nada. No sé, o sea, cómo, de qué manera y en qué sentido alguien puede llegar a creer que esto puede beneficiar a algo, en alguna manera, a algo, no sea imposible. Eh, Me parece que sería muy yo me veo inocente bien. pensar que es algo con falta de criterio. Me parece que acá hay una intencionalidad. Claro, y más decir que no es esencial cuando mucha gente la está pasando mal psicológicamente. Yo conozco muchos casos Claro. donde hay personas que necesitan atención psicológica porque no pueden aguantar el encierro, el tema de que no tienen trabajo, deudas y un montón de cosas que se van sumando. Aumentó la tasa de suicidio, eso nadie lo dice. Hace eh, 3 o 4 semanas atrás escuché que, que había ocurrido el quinto suicidio de un dueño de gimnasio de lo que va del confinamiento, porque claro, los gimnasios no trabajan, obviamente. Entonces, es de por sí ya la tasa de suicidio es más alta que la gente eh, que la gente que se contagia de COVID, pero esto aumentó, o sea, viste, es un espanto. Y sí, yo tengo personas cercanas que la verdad que una vuelta estaba hablando con un amigo y me dice, cuando termine esto necesito ser un psicólogo. Me siento re mal, no aguanto el encierro, no tengo trabajo, está con el tema de los estudios. Entonces, todos los trabajos son esenciales y mucha gente está con mucha depresión y es increíble y es injusto que digan que no es un trabajo esencial. No, claro, totalmente. Sí, aparte, el confinamiento en sí genera un estrés, un malestar, más si las personas se ponen a escuchar los medios de comunicación, le dan lugar a eso, que bueno, que es espantoso porque parece como que se estuviera haciendo a propósito también, ¿viste? Y por otro lado, mucho más grave que la posibilidad de contagio de un virus que tiene una mortalidad muy baja, mucho más grave que eso es justamente
el pánico. Digamos, el pánico puede generar más muertes que el mismo virus, ¿no? Eh, por ejemplo, un caso, no sé si aplica exactamente el caso, pero el primero que se me ocurre, escuché ejemplos en otros países de otros casos, pero por ejemplo, cuando ocurre lo de la puerta 12 en la cancha de River, no sé si te acordás, que creo que fue un River Boca, hace como 30 años atrás, en donde hubo la puerta número 12 no se abrió, hubo un error en la organización. Entonces, cuando empieza a salir la hinchada, la puerta estaba cerrada, se apretan en contra de la puerta y hubo muchos muertos, ¿sabes? Porque la gente se empezó a asustar y por el pánico. Pero hay otros lugares donde hubo una catástrofe o algo así que la gente por perder la calma y por entrar en pánico termina habiendo más muertos que los que Claro, podría haber habido en la catástrofe en sí. Con esto pasa lo mismo. El miedo que se infunde es mucho más serio y mucho más grave que el virus en sí y que la tasa de mortalidad que tiene el virus. tal cual. Perdón, me dicen que no se me ve la cara, yo me veo bien, no sé si me pueden ver bien. Darlo un poquitito más. A Está ver, como apuntando muy abajo. ahí está bien, no. No, un ¿Se ve un poquito poquito? el ángulo, aunque sea, inclinado. A ver, vamos a acercarlo más. Ahí no, tampoco. Ahí sí, puede ser. Porque me dijeron que no me veía bien, a ver. Según Horacio Houston, nos Nos vemos vemos bien bien. ambos. Bueno, vamos a ir a lo que nos compete, este asunto de la ESI, un tema muy complicado, vamos a decir, pero bueno, podemos decir que la ESI que están imponiendo ahora, si bien la ESI se aprobó en el año 2006, se empezó más o menos a ser vigente en el año 2010 y en el 2018 más o menos empezamos a ver los casos terribles que empezó a traer este adoctrinamiento, vamos a decir, ¿no? Porque en realidad no es una enseñanza, no es una educación, digamos, basada bien en la biología, en la ciencia, en lo que realmente tendrán que enseñar, sino que nos vamos dando cuenta que es algo ideológico. Totalmente, sí, sí. Ese es uno de los problemas de la ESI que nosotros denunciamos, que la ESI se está utilizando como espacio de adoctrinamiento ideológico. El espacio de la ESI y el horario de la ESI lo usan para adoctrinamiento. ¿Por qué? Primero, porque están llevando gente de la cámpora, travestis, transexuales, homosexuales, lesbianas de la cámpora, a dar clase de ESI a los colegios. Tengo un video que creo que fue en Quilmes, si no me equivoco, en Buenos Aires, donde hay un transexual de la cámpora dando una clase de ESI en un gimnasio a nenes de una escuela primaria donde estaban todos los grados juntos y enseñándole a todos lo mismo y explicando que era normal que haya no sé, mujeres con pene, bueno, todo ese tipo de cosas que, o sea, que uno está totalmente en desacuerdo y no es una persona capacitada en eso, sino era alguien, viste, que solamente por militar en la cámpora y por tener o no ser heterosexual, el tipo aparentemente eso la habilitaba a esta mujer vestida de hombre a enseñar sí a nenes. No hay ninguna capacitación en sexualidad infantil, no hay ninguna capacitación en psicología, no hay ninguna capacitación en docencia, en pedagogía, solamente por pertenecer a la cámpora y por tener una orientación sexual diferente. El 2018 fui a un debate televisivo en Santa Fe, el sur de Santa Fe, que es de donde soy yo. Eh, Me invitaron a un debate y cuando voy al canal de televisión, un canal local, me encuentro con el famoso 5-1, ¿viste? Que te hacen, que te ponen, tenía tres contra mía, yo estaba solo y Ah, había los dos periodistas también estaban, ¿viste? A favor de la ESI. Y uno de los que estaban ahí era un chico también, un chico LGTB, que es miembro del lobby LGTB, un homosexual que es bastante conocido ahí en la zona y que pertenece al gobierno socialista, y el pibe estudia dirección de cine. También no tiene ninguna formación académica en sexualidad infantil, en medicina, en psicología, en pedagogía, en docencia, en nada,
y el pibe daba clases de ESI, invitado en algunos colegios donde él tenía un vínculo y que lo llevaban a él a dar clase. Había un colegio en particular de un pueblito que lo habían llevado varias veces y él las clases de ESI a chicos de primaria, de séptimo grado, de 12 años, era un juego donde había una vagina gigante de goma espuma y los chicos jugaban a tirar cosas y meter cosas adentro. Ese era el juego y esa era la enseñanza. Tenía un pene de madera y les enseñaba a poner un profiláctico en el pene. Chicos de 12 años, de séptimo grado. Y a los adolescentes también clases sobre cómo hacerse enemas para preparar el ano para tener relaciones sexuales anales, los varones relaciones homosexuales, las mujeres relaciones anales. En fin, ese era el tipo de clase que daba este tipo, este señor. Eh, Así que bueno, lamentable y esto es la forma en que se da la ESI y por eso es un espacio de adoctrinamiento ideológico. Te imponen la ideología de género como algo natural, incuestionable, y por otro lado, empieza de este mismo método que empezó también el nacionalsocialismo, o sea, el nazismo en Alemania, que fue que en una primera etapa era optativo, después ya pasó a ser obligatorio, y en la tercera etapa era perseguir a todo aquel que estaba en desacuerdo. Acá empieza a ocurrir algo más o menos similar, de esa manera. Ya hay en parte una persecución. Y la formación docente es en esta línea, lo cual influye y repercute directamente en la enseñanza de los nenes, o sea, la educación de los chicos, ¿no? Esta semana justamente le había pasado a los chicos una entrevista que tuviste con una chica de Chile, donde quedé el comienzo, la intro de la charla. Ella había pasado un video de unos niños de jardín. Al verlo, Esos videos se los pasé yo. quedé espantada, sinceramente. Un dolor Eso fue en un tremendo jardín de porque Uruguay. yo digo, al verlos, unas ganas de llorar inmensas porque digo, ¿qué Sí, están es haciendo con horrible. nuestros niños? ¿Qué están haciendo con nuestros niños? Fue muy triste, la verdad, y eso se puede decir que son consecuencias de la Sí, ESI. totalmente. Sí, o sea, que ocurra tanto el abuso sexual, o por ejemplo, una manifestación como esa, que es una manifestación evidente de Claro, que ahí ocurre un abuso, porque esos chicos no pueden estar estimulados así de la nada, sino que ahí hay alguno o varios que están siendo o han sido abusados. Eh, pero que ocurra en el colegio no es casualidad, sino que el ámbito en donde ocurre también quiere decir algo, así como en el suicidio adolescente o en el suicidio en general, el lugar que elige el suicida es porque representa algo o tiene un vínculo, una relación con el motivo que lo llevó a suicidarse. Acá también el lugar en donde ocurre esto tiene una relación o dice algo de la institución, ¿no? Si no, si habría límites firmes, los nenes a lo mejor eso podría haber pasado en un club, en una plaza, en otro lado, no en la escuela. Y lo segundo, que también es muy grave, es que la escuela salió a minimizar el hecho, a decir que claro. era un juego de niños y a desligarse y sobre todo no fueron a decir, no, esto es grave y vamos a trabajarlo, vamos a ocuparnos de que no vuelva a ocurrir adentro de la institución o vamos a ver qué pasa con estos nenes para que ellos hayan hecho, sino que directamente dijeron que no era serio, que no era un problema, que no era grave. Entonces, son dos cosas sumamente, a ver, que hablan mucho y dicen mucho de la institución. Y acá también lo que ha ocurrido en Argentina fue que cuando los padres que han tenido hijos que fueron abusados en clase de ESI, los padres fueron a quejarse a la escuela, en la escuela le sacaron la ley de ESI, la 26.150, y le dijeron, no, mirá, acá hay una ley y nosotros estamos cumpliendo esta ley, así que ustedes, no, o Claro. sea, salieron a encubrir al pedófilo, al abusador, no protegen a los nenes, sino que al contrario están diciendo que la culpa, o sea, que no tienen la culpa, que está bien, y que ellos lo único que hacen es cumplir con una ley que se le impone el gobierno. Y en ese caso, nosotros como padres, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Algún recurso de amparo? Porque si bien
uno piensa que abuso sexual solamente es con contacto físico, o sea, penetración. Existe el abuso sexual sin contacto físico. ¿Esto sería algo así? Claro, totalmente. Sí, sí, sí. A ver, yo tomo contacto con la ESI porque yo trabajé durante 10 años en acompañamiento de chicos en situación de derechos vulnerados, chicos en situación de calle, y trabajé durante 4 años en un centro de salud en donde nosotros recepcionábamos denuncias de abuso de género, yo las comprobaba, o sea, con otro psicólogo que trabajaba conmigo, pero nos dedicamos a eso, a detectar el abuso, a comprobar el abuso, si la denuncia de abuso realmente era verdadera o no. Entonces, bueno, tengo experiencia en esto. Y cuando la denuncia era cierta o el abuso había ocurrido, bueno, teníamos que acompañar la denuncia, preparar a los chicos para cámara GESEL, incluso yo he tenido que declarar en 2 juicios orales y públicos, en donde tuve que dar cuenta por qué yo determiné que había ocurrido abuso o no y cuáles eran las consecuencias y por qué la persona estaba acusada de eso. Entonces, con esta experiencia, a mí me contactan para preguntarme por casos en donde habían ocurrido cosas en la ESI, cosas raras, irregulares, y para ver si realmente era un abuso. Entonces, los primeros casos que a mí me llegan me acuerdo, creo que fue en Tucumán, porque me contacta una pediatra para decirme que en un jardín de nenes, un jardín de infantes, de nenes de 4, salita de 4, los habían hecho desnudarse a todos y mostrarse los genitales a todos, nenes y nenas, para que vean la diferencia genital. Claro. Me contactan de Buenos Aires, también de un jardín de infantes, en donde necesitaban hacer una pericia porque había, creo que el docente de música, me parece que era, que había también, se había desnudado delante de los nenes llegan a la casa, todos le cuentan esta situación a las madres, resulta que 40 relatos de nenes diferentes, coincidía el relato de los 40, o sea que el abuso había ocurrido, y esto yo me acuerdo que salió en TN y necesitaban hacer la pericia de los chicos para poder hacer la denuncia. Me contactan con el caso de Karina Roba, que después la entrevista a Mariano Barrio. Karina Roba cuenta que su hijo de 3 años, en un jardín de Tigre, de la localidad de Tigre, ella y otra mamá más son las que la denuncian. A los nenes una docente de jardín se sacó la remera, le mostró los pechos, se bajó el pantalón y le mostró genitales masculinos para enseñarle que había mujeres con pene. Resulta que era un transexual se estaba haciendo pasar por, o sea, que era docente de jardín de infantes, con esto del cupo de género, la ley de género, de identidad de género y todo eso, no se puede rechazar, se autopercibe como mujer, entonces puede dar clase en un jardín de infantes. Y nada, el tipo abusó reiteradas veces de los nenes, pero cosas espantosas que Karina lo cuenta en las entrevistas, y creo que esta semana probablemente le haga una entrevista yo para dejar bien en claro qué fue lo que pasó con el caso de ella y del nene de ella. Pero lo que hizo, bueno, cosa aberrante, abusa de 25 chicos durante muchas clases, les prohíbe hablar con los padres, les prohíbe contarle a los padres lo que había pasado, un abuso. Y este tipo de cosas, de casos me empiezan a llegar. Me cuentan que solamente en Capital Federal, en el Partido Demócrata Cristiano, han recepcionado más de 100 denuncias de abuso en clase de ESI, de abuso sexual. Tremendo. Solamente Capital Federal. Y solamente un partido político, que no tiene gran llegada tampoco. O sea, imagínate todos los que habrá. El caso que te contaba de Tigre lo denuncia 2 mamás de 25 nenes, los otros 23 bueno, los intimidaron, los inhibieron y se quedaron en el molde y no dijeron nada. Y cuando ellos van a hacer la denuncia, la respuesta de los directivos fue: nosotros estamos cumpliendo con la ley 26.150, no estamos haciendo nada grave. Cuando un abuso, bueno, cambiaron al docente de jardín, pero no pasó más nada. O sea, no se trabaja en la restauración de los nenes, la denuncia se la traban todo lo que han podido, no puede prosperar. Los chicos, bueno, están con asistencia, pero por decisión de los padres. Y la escuela sacó al travesti que está dando clases y lo mandaron a otro jardín de infantes que sigue dando clases sin ningún tipo de restricción de contacto con los chicos ni nada, un pedófilo.
¿no? Porque Se tiene acceso manejan con libre. total impunidad. Totalmente, totalmente. Entonces, por eso, una de las cosas, a ver, en los casos de abuso sexual infantil, el 80% de los casos ocurren dentro del seno familiar, dentro de la dinámica familiar, o sea, del círculo íntimo cercano de la víctima. Ahora, de ese 80% del total de los nenes abusados en su familia, el 70% de los abusadores son un padrastro del nene, no un familiar biológico directo. Entonces, algunos cuentan que hay gente que comenta que hay un PDF que circula entre los pedófilos, PDF de 250 páginas, que tiene tips para poder acceder a los abusos con nenes y poder llegar a los nenes. Sí. Uno de esos tips y de ideas que se dan ellos y estrategias para lograr el abuso es buscar una mujer soltera que tenga hijos chicos para poder abusar del chico. Entonces directamente seducen a la mujer, la conquistan, la enamoran para ir a vivir a la casa con ella, pero la finalidad desde un primer momento siempre fue abusar del nene, ¿no? Pedófilo y que lo usan como estrategia. Entonces, esto de que el abuso ocurre adentro de las familias, o sea, este 70% de los nenes abusados en total te da un 56% del total. El 56%, más de la mitad de los nenes abusados, son abusados por un pedófilo que se hizo pasar por el padrastro o que enamoró a la madre para abusar de los chicos. Entonces, si se entiende, no es la familia el problema. En todo caso, es la familia ampliada o Claro. esto, ¿no? Es otra cosa. Que si vamos más atrás, bueno, veamos, digamos, qué medidas se toma con eso, pero no que el problema es la familia. Lo que te dibuja la ESI, literalmente, ahora te lo busco y te lo leo, es que el Sí, problema es la familia para ellos. que no, Eh, claro. Dice, mirá, directamente, un texto que es de Santillán y Cerletti, en la página 8, el texto se llama Familias y escuelas repensando la relación desde el campo de la antropología y la educación. Este es un texto que se utiliza para formación docente y que se utiliza para dentro del marco de la ESI y que está en la página del Ministerio de Educación de la Nación. Dice, las familias aparecen muchas veces como la causa directa de los problemas escolares de los niños. Lo dice directamente. Entonces se toman de esto para desacreditar a la familia y para decir que la educación sexual no tiene que ser en la casa, tiene que ser en la escuela, y bueno, y en fin, y el ataque a la familia que se da dentro de un marco que nosotros ahora ya lo conocemos, que es todo este adoctrinamiento cultural y el avasallamiento de la ideología de género. ¿Cuál es el problema? Que acá, yo te dije, el 80% de los nenes abusados son abusados dentro del seno familiar. Ahora, Sí. el resto, ¿cuál es la institución en donde más abusos sexuales ocurren de los demás chicos? Para mí, la mayor cantidad de abuso sexual ocurre en la escuela. No hay otro lugar donde sean más nenes abusados. La escuela es un ámbito peligroso. Freud, en 1905, escribió un libro que se llama Tres ensayos a una teoría sexual, con los tres ensayos Bueno, andá. famosos de Freud, que hablan de la sexualidad infantil. Y en esto, ya en ese texto, 1905, Freud dice que uno de los lugares elegidos por los pedófilos son ir a la escuela para poder tener contacto con los chicos. Entonces ya desde 1905 se viene diciendo, hace más de 100 años atrás, 115 años atrás, se viene diciendo que la escuela es un lugar peligroso y que hay que tomar resguardo. La ley de ESI argentina, como la de Chile, que yo pude estar analizando y trabajando en este tiempo, no prevén esto, para mí a propósito, porque yo se los dije, incluso cuando estuve en el Congreso de la Nación en Chile, les dije que tomen algún recaudo y que agreguen algún artículo en donde haya una evaluación psicológica y psiquiátrica de los docentes para impedir que un pedófilo tenga acceso a los chicos, y jamás lo agregaron, por ejemplo. Entonces, ¿qué interés hay detrás de esto? No sé, pero algo hay. Claro, incluso yo estaba leyendo en un artículo donde decía que los pedófilos, digamos que no es que sale todo en el momento, ellos como que lo vienen planeando hasta con 6 meses de anticipación. Van Y estudiando muchos los años de chicos, anticipación.
mucho más años también. Es tremendo. Entonces, a raíz de esta denuncia fue cuando ustedes empezaron a hacer las investigaciones de qué era lo que traía el material de la ESI. Sí, y ahí me contacta la doctora Elizabeth Márquez, que junto con un grupo que se llama Argentina de Pie, donde había unos 55 abogados de todo el país, estaban analizando la ESI, querían hacer algún movimiento, entonces me piden que yo analice los materiales y yo hice una pericia, un informe. Y entonces con ese informe, Elizabeth y Francisco Neto denuncian al ministro de Educación de la Nación, Finocchiaro, el año pasado, en el 2019, el ministro de Educación de Macri, lo denuncian por corrupción de menores. Cambia el gobierno, la ley de ESI sigue intacta, los materiales siguen intactos, digamos, no se ha tocado, Sí. no se ha modificado nada. Y de hecho, bueno, Trota, el ministro de Fernández, el ministro de Educación de Fernández, se reunió con la gente de Escolae de España, con la gente, con gente de la Open Society, tuvo reuniones que salieron en los diarios, o sea que fue publicada, no fue nada secreto. Y Escolae en España es muy interesante porque Escolae es la ESI española, ¿viste? Claro, Viste que allá está mucho más avanzado muchísimo esto. más, sí, muchísimo más. Y Escolae fue uno de los diseñadores y de los que participó en la construcción de Escolae, de la ley de ESI de España, fue Jorge Corsi, el psicólogo argentino Jorge Corsi, que no sé si vos te acordás, pero fue un Sí, psicólogo recuerdo que perfectamente. trabajó muchísimo en educación sexual infantil, en abuso sexual infantil, mucho en violencia de género. El tipo tenía el método Corsi, daba clase en la UBA, en la clase de psicología, y Corsi fue el jefe de una red de pedofilia. El tipo tenía mucho material, incluso él producía pornografía infantil, captaban los nenes en los cibers. Bueno, tenía toda una red montada el tipo donde él mismo producía pornografía, o sea, era un pedófilo especializado en eso. Jorge Corsi participa en la creación de Escolae. Escolae influye directamente en la creación de la ESI Argentina. Entonces ahí Ah, ya tenemos tremendo. una referencia directa hacia la pedofilia, ¿no? Entonces, podríamos decir que él es uno de los ideólogos intelectuales con la ESI también. En América Latina sí, con la ESI y la ideología de género en general, sí, sí, sí. Bueno, y Jorge Corsi sí, no es el único, pero sí, él está comprometido. Y cita a John Money, que es el que hizo el experimento con los nenes, viste que lo cita Agustín Sí, Laje y Nicolás recuerdo. Marx en el libro de él, que es un experimento conocido, y que empiezan con la teoría de género. Bueno, Corsi lo cita y lo avala y cita a Kinsey, al método Kinsey también, como algo valedero. Hay algunos psicólogos más muy famosos en Argentina que se dedican especialmente al abuso sexual infantil, que también lo citan a estos autores, pero no lo voy a nombrar para no tener problemas yo, pero son gente que están dando clases en las universidades y que son autores de cabecera para todos los estudiantes de psicología en este momento, ¿no? Muchos psicólogos, es más, también, justamente el otro día estaba viendo un informe sobre Jorge Corsi y decían que muchos psicólogos aplicaban el método Corsi, Y lo siguen citando. lo No, siguen no han citando. quitado su material. Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, y una de las personas que era la mano, según tengo entendido, era la mano derecha de Corsi, fue uno de los 6 que participaron en la creación de la ley de ESI en el 2006, acá en Argentina. No sé, hay una Cuando referencia directa. se, claro, mucha referencia, tal cual. Cuando se empezó, pusieron la ley de ESI en el año 2006, yo no recuerdo que haya habido algún debate, o sea, es como que nos metieron la ley ESI por debajo de la mesa. No se consultó a nadie, digamos, Sí, ningún papá sí, pudo mira, presenciar o saber de qué se trataba. sí, hubo algún debate, fue leve, pasó totalmente desapercibido y con este debate lo que se logró fue pedir que haya
gente en la construcción de la ley, en la confección de la ley, que haya gente que sean representantes de los conservadores. O sea, y entonces pusieron a alguien que creo que tiene, no sé, a alguien católico con vínculo y relación con el catolicismo, que no me acuerdo el nombre ahora, pero sí los tengo, a los nombres de los 6 que confeccionaron la ley, y, y a alguien más, sé que eran 2 que supuestamente eran conservadores, pero era Claro, gente que tenía un acuerdo con ellos, era solo una apariencia nada más. Fue como para aparentar que habían diversificado y que no se había monopolizado. Pero bueno, igualmente la ley se aprueba en 2006, pero entra en vigencia recién en el 2010. Del 2006 al 2010 quedó en stand-by. 2010 entra en vigencia y no se aplica en todos lados. Y de hecho, la ley en sí es un caballo de Troya porque no es algo que sea totalmente explícito, pero cuando empiezan a ocurrir los abusos o los excesos con la ideología de género o los transexuales que dan clase de ESI, todo este tipo de cosas espantosas y aberrantes, vas a la ley y no hay ningún artículo que lo impida tampoco. Entonces eso ya estaba calculado desde antes. claro, Y en 2018 aparece la resolución 340. La resolución 340 tiene 5 ejes. Esos 5 ejes temáticos lo que hacen es imponer la ideología de género. Y ahí sí ya hay una imposición fuerte, ¿no? claro. Por ejemplo, un eje se llama defender nuestros derechos y dice algo así como, ya te digo bien, que te lo leo, pero dice, el rechazo a todas las formas de discriminación, burla, insulto y cualquier otra forma de actitud denigratoria a las personas basada en características físicas, de personalidad, que ahí está bien, u orientación sexual. Es decir, con esto, que un nene está siendo abusado y manipulado por un pedófilo, el pedófilo le dice a vos estás conmigo, pero vos tenés que decir que a vos te gusta estar con tu abuelo, Tal cual, con tu tío. Entonces el nene va a lo decir, es mi manipula. orientación sexual y nadie va a hacer una denuncia, ni va a investigar, ni le puede parecer raro porque estarías discriminando la orientación sexual del nene. Pablo Muñoz Iturrieta cuenta algo muy interesante en una entrevista que contó hace poco, yo no lo había escuchado esto decirlo a él antes, lo escuché ahora hace muy poquito. Fue que en Canadá, el ministro de Educación de Canadá, en una investigación también se descubre que el tipo estaba al frente de una red de pedofilia. No sé si escuchaste la noticia, pero yo me acuerdo que fue una noticia bastante choqueante, que hizo mucho Sí, ruido. tremendo. Ministro de Educación de Canadá. La investigación que sale a la luz mucho tiempo después, y dice Pablo que leyó, a ver, a los periodistas que tuvieron acceso a la investigación, pero que estos periodistas cuentan que en los mails de este tipo, con la red de pedófilos en la que él se manejaba, él decía, ahora meto una reforma en la ESI y nosotros tenemos los nenes servidos en bandeja. O sea, la intención ya está y hay como cada vez más evidencia, cada vez más pruebas de que eso es Claro, así. son muy, muy Ya, evidentes. ya es como alevoso, como que no es que lo disimulan, ¿viste? No les importa nada por la impunidad que ellos se adjudican, ¿no? Claro, y en otra, también había leído que Jorge Corsi había dicho que la pedofilia no era un delito. El fin es Claro, llegar a claro, eso, a legalizar la pedofilia, totalmente. Sí, 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 sí. Sí, porque que de hecho ahora ya entra, sí, con esto, con el tema de de la ESI, no se dificulta más descubrir el abuso, porque es como que está todo preparado para que el niño sea abusado y uno con los indicadores de abuso más o menos se va dando cuenta si el niño fue abusado o no, pero como esto deja todo a las puertas abiertas, se va a detectar más difícil, digamos, de que un niño es abusado o no. aparte. Aparte, si vos cuestionás, por ejemplo, que un nene se dé piquitos en la boca con el abuelo, ponele, o un, no sé, un adulto lo lleva a la escuela y le da un beso en la boca al nene y lo deja. Si vos cuestionás eso, estás cuestionando un derecho a la orientación sexual del nene, entonces te lo impide. La misma escuela ya te va a callar la boca, por ejemplo. Eh, y por otro lado, bueno, cuando habla de el rango de nenes de entre 2 y 9 años, habla de quitar la vergüenza, de desinhibirse,
bueno, y hace un ataque a lo que Freud llama los diques anímicos, que justo se conforman en esa edad, que los diques anímicos son el asco, la vergüenza y la moral. Un claro, nene que empieza a ver los otros nenes desnudos, la primera vez que lo hacen desnudarse en público va a tener vergüenza, la segunda vez también, la tercera también, pero después de varias veces ya está, perdió la vergüenza de desnudarse en público. O que lo hacen, por ejemplo, como estos juegos, o que son supuestas obras de arte en donde hay un tipo desnudo acostado en el piso y que hacen que una nena de 5 o 6 años se acerque y lo toque. Entonces, va perdiendo el asco, ¿no? Y ya no va a sentir asco de ver un adulto desnudo. Entonces, cuando un adulto quiera abusar de ella, ya está preparado, digamos, está todo no va a preparado. resistir. No tiene asco, el asco es uno de los indicadores de abuso para poder detectar cuando un nene cuenta que le dio asco a algo, ya sabemos que algo puede haber pasado, que puede haber sido un abuso. Entonces ahí ya te quita otro indicador también. Y así te van restringiendo. Y aparte, cuando vos vas a denunciar esto, correr el riesgo de que te denuncien a vos porque no estás respetando una orientación sexual. Es tremendo. Las consecuencias del abuso sexual, porque esto es abuso sexual, si bien el exhibicionismo, eh, todo lo que están implementando en los colegios sería un abuso sexual sin contacto físico, eso puede traer consecuencias graves en los menores. Y una puede ser la homosexualidad. Claro, claro, sí. Sí, de hecho vos tenés un porcentaje muy alto de gays y lesbianas o de gente no heterosexual que ha sido víctima de abuso sexual en su infancia, ¿no? Que Sin ha sido infancia. víctima de abuso sexual infantil y que a lo mejor no lo ha podido trabajar o no lo ha podido elaborar, o bueno, cada historia es particular, pero el tema es que cuando se habla de las consecuencias, o por ejemplo, de que la persecución a la homosexualidad, a los LGTB, traen mayor depresión, o que la depresión y la mayor tasa de suicidio que supera el 40% de los LGTB es por el estrés social, es decir, el rechazo de la gente, la estigmatización de la gente, o que no son aceptados, en realidad esa tasa y porcentaje tan alto de suicidio responde a que han sido abusados. O sea, es el Claro, porcentaje de suicidio que tiene la víctima de abuso sexual infantil. Entonces, por ahí, la depresión, los síntomas que tiene, síntomas patológicos, responden a haber sido víctima de abuso, no a que la sociedad lo persigue, o sea, porque si no, una vez que se legaliza y que se impide todo, qué sé yo, que alguien cuestione a la orientación sexual o lo que sea, se terminarían los suicidios y no se terminan. claro. O sea, tampoco no es causa y efecto. Yo estaba leyendo que más o menos el 19% de las personas abusadas, tanto son hombres como mujeres, tomaban el camino de la homosexualidad y tanto el 8% sin abuso también tomaba el camino de la homosexualidad, pero lo que este 19% tenía es que había sido abusada. Habían sido abusados. Claro, claro, sí, sí, sí. No, y fíjate que hay otro dato importante. Vos tenés dos tipos de abusadores, de agresores sexuales. El primer tipo es el pedófilo. El pedófilo es el que se siente atraído exclusivamente por nenes, ¿no? Por niños. Claro, No le atraen las mujeres adultas, o le atraen solamente los niños. A lo mejor está con una mujer y tiene una pareja estable para guardar la apariencia, ¿no? Para tener una mascarada y para aparentar ser una persona normal, sociabilizada, adaptada socialmente, pero el tipo siempre se siente atraído por los niños, exclusivamente por los niños. exclusivamente. Ahora, hay otro tipo de agresor sexual que es el ocasional o situacional, se le llama, que son los agresores sexuales que son gente que no tiene freno, que no tiene inhibición y que en un momento se encontró a solas con un nene o con una nena y el tipo sin freno, un perverso, pero sin inhibiciones, entonces termina abusando o accediendo al abuso, pero le atraen las mujeres adultas, por ejemplo. O sea, no es que exclusivamente
le atraen a los niños, pero también ocurre. Ahora, este tipo de agresor sexual, el secundario, el ocasional, es el que yo digo que va a aumentar por las clases de ESI, porque al quitarse las restricciones, la Claro. inhibición, la vergüenza, la moral, la sociabilización, el tipo crece con menos frenos. Entonces, por ahí en algún momento, en una situación específica, en donde justo conjuga y se da que está en el escenario justo, preparado para eso, no tiene frenos y va a acceder a abusar de un menor, ¿no? Por eso nosotros creemos que van a abundar, van a aumentar los agresores sexuales y van a aumentar los casos de abuso sexual infantil. Claro, porque encima el único mérito, ¿cuál es? Que sean del colectivo LGTB, nada más. Ninguna preparación Los que están para dando dar clase, la clases. mayoría, sí. No. En ese video que vos contás, la entrevista que me hizo Vanessa Kaiser en Chile, a la mitad de la entrevista nosotros pasamos un video, un relato de una nena de Misiones, de Posada Sí, Misiones, recuerdo. donde también ella cuenta que fue gente de afuera de la escuela a darle clases y a preguntarle cuestiones muy íntimas de la sexualidad. Que esas cuestiones a una nena tan chica, a cualquiera, pero a una nena tan chica, que esa nena tendría 14 años o 12, era chiquita, eh, no tienen por qué preguntársela. O sea, esas cosas la nena se la puede contar ella a quien quiere, si es que quiere contarlo, pero no tiene por qué venir alguien de afuera a preguntarle qué sintió, si tuvo relación o no, si le gustó o no le gustó. Usted no tiene por qué preguntarle esas cosas. Eso es privacidad, la nena tiene que respetarla. Eso es un abuso ya. El hecho de preguntárselo es la vulneración de uno de los derechos del niño, un avasallamiento de derechos. Ahí hay una cosa espantosa promovido por el Estado. O sea, esta gente de afuera venía, ingresaba a la escuela, los docentes se iban y dejaban a los chicos solo con estos para que le hagan ese tipo de preguntas. Es un abuso directamente. Tal cual. Y lo que hace en cada clase también es el aula, es como que se convierte en un aula de erotización, porque si decimos que una chica una vuelta también a nosotros nos había contado que en las clases les había mostrado el pene de madera, cómo ponerle preservativo, y justamente lo que vos también contabas. Lo Claro, se toman ve como que algo didáctico, pero en realidad no tendría que pasar. no, pero aparte, eso es, es sexo explícito, no es sexualidad. Una cosa es hablar de sexualidad, cómo se relaciona una mujer con el hombre, o cómo se relaciona, no sé, digo, cómo se relaciona, qué diferencia hay de pensamiento. A ver, el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y derecho. El hombre desarrolla más el hemisferio derecho, que es lo lógico, racional, matemático, y la mujer desarrolla más el hemisferio izquierdo. Eso es natural. Entonces, hay una bihemisferidad en donde se cruzan, están unidos por un cuerpo calloso que es una cantidad de nervios en donde pasan información, pero tanto el hombre como la mujer tienen un lado más desarrollado que el otro. El lado que desarrolla la mujer es más el lado emocional, intuitivo, relacional, etc. O sea, eso es hablar de sexualidad, si querés hablar de Claro, sexualidad. Digamos, ¿cuáles son las diferencias psicológicas? No sé, para relacionarse, pero esto es hablar de sexo explícito. Y eso, hablarle de eso explícitamente a un menor ya es cometer un abuso, porque es una irrupción de la sexualidad adulta en el niño, en donde el chico, por sus propios medios, jamás se lo hubiera preguntado ni siquiera. Está metiendo claro. información de algo que el chico no hubiera, ni siquiera se lo está preguntando. En Chile, algunos psicólogos amigos míos están diciendo, ¿por qué hablan de derechos sexuales y reproductivos en nenes de 5 años si los nenes de 5 años no se reproducen? ¿Para qué quieren tener derechos reproductivos? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la intención? Claro, totalmente. Pervertirlo ya de chiquitito y hipersexualizarlo. Lo hipersexualiza. Y eso es carne de cañón para un pedófilo. Y por otro lado, a los adolescentes también, una de las cosas que se le enseñan es a los juegos presexuales y sexuales, a chicos de 14, 15, 17, donde la ESI supuestamente era para impedir o disminuir la cantidad de embarazo adolescente no deseado. Entonces, si vos estimulás a los pibes con esto, aumenta la promiscuidad,
estás desafectivizando las relaciones sexuales, es decir, la relación sexual se le quita el afecto, la emoción, el amor, y donde solamente queda el sexo por placer y nada más, no hay un vínculo sentimental y amoroso, y esto, cuando el sexo es desligado de los sentimientos, El eh, afecto. abre paso a la promiscuidad, y la promiscuidad es la primera causa de enfermedad de transmisión sexual, de contagio de ETS y de embarazo adolescente. Entonces, ¿qué embarazo adolescente estás impidiendo? ¿O qué contagio de ETS está impidiendo? Ninguno, no está impidiendo, lo estás Ninguno. promoviendo. Es No, todo lo en todo contrario, caso no es prevención. totalmente. De Lejos de prevención no tiene prevenirlo, lo estás nada. promocionando. Y después te enseñan el aborto como un derecho. Entonces, aumentan los embarazos y después los mandan a abortar a los chicos. Y tenés, lo que yo siempre digo es que tenés chicos con la educación sexual, con ideología de género desde chiquitos, eh, habiendo cursado un embarazo adolescente no deseado y habiendo abortado con síndrome posaborto, con consecuencias de los abortos, lo que vas a tener es gente que cuando sean adultos, con todos los traumas que esto acarrean, si es que llegaron a trabajarlo, lo cual es muy difícil, con todo esto, cuando lleguen adultos no van a querer saber nada con formar una familia. No, totalmente. Lo último que quieren es tener hijos, tener una familia, ser padres, jamás. O sea, excepto que lo trabajen, pero el que lo trabaje, que pueda superar esto, va a ser, no sé, por decirte, el 10%, el 20% como mucho. Total destrucción de la familia. Claro, de la familia, sí, 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 de la familia y del deseo sobre todo de reproducción. De alguna manera es una forma de control poblacional también, ¿no? Secundario. Aparte del aborto, tenés esto. Estaba leyendo también del protocolo que se había aprobado acá en la ciudad de Buenos Aires. Una menor puede ir a abortar tranquilamente a los 13 años. Tranquilamente su violador la puede llevar a abortar. Y Claro, el claro, caso queda claro. impune. Totalmente. Acá en Córdoba pasó en el 2018, yo todavía no vivía acá en Córdoba, pero me acuerdo que lo seguía el caso, una nena de Villa Dolores de 12 años que había quedado embarazada por un familiar cercano en la casa, ya había sido abusada por el abuelo estaba preso por el abuso de esta nena, ahora creo que un tío, otro familiar había abusado de ella, la trajeron a Córdoba, le hicieron abortar a la nena no quería abortar, y después la mandaron de nuevo a la casa, en donde era un contexto que no la resguardaba, o sea, iba a seguir siendo abusada, y al abuelo, cuando yo entro a investigar y a ver cuánto le faltaba, le quedaban 3 años de condena, o sea que el tipo, cuando la nena todavía tenía 15 años, el tipo iba a salir, iba a volver a la casa, y la chica todavía iba a ser chica, y todavía, o sea, estaba todo dado A para que el riesgo. tipo siga abusando de ella. O sea, entonces, ¿qué resguardo hay acá? Ninguno. Lo único que hay es que se promueve esto el abuso sexual, se resguarda al abusador. Bueno, y como te decía antes, lo más grave, que fue lo que contó Karina, que yo ahora cuando pueda entrevistarla bien vamos a tratar de dejar bien en claro esto, pero fue que cuando ella fue a quejarse de que habían abusado de su hijo reiteradamente, con cosas espantosas como por ejemplo que este transexual hacía que los nenes le orinen en la cara, le defequen en la cara, los desnudaba a todos, se desnudaba a él y jugaban todos juntos. Bueno, unas cosas bien de pedófilo, de perverso. Cuando ella se Aberrantes. va a quejar, en la escuela le dicen, no, nosotros solamente estamos cumpliendo con la ley 26.150. Le ponen la ley y le dicen, hay una ley que respalda esto. O sea, no se puede denunciar el pedófilo entonces, lo encubre directamente. Lo encubre y nosotros como padres no podemos hacer una denuncia porque encima uno hace la denuncia y ellos se encargan de que vos te canses o que te hacen pasar como por instancias para que vos no sigas con la causa, No, porque es claro, como que te te la intimidan. desestiman con el tiempo. Y te intimidan todo el tiempo, te intimidan para que vos te quedes en el molde, sí. Y sí, llega un punto que decís, mira, es más traumático seguir adelante con la denuncia que lo que me pasó. Mm, La verdad que es muchísimo dolor esto. ¿Cómo Sí, podemos es seguir lamentable. nosotros?
Yo creo que nosotros como padres. tenemos que empezar a prepararnos para de alguna manera ir en contra de esto. En Chile, por lo menos, se ha intentado imponer y todavía está muy trabado y muy complicado, lo cual yo tengo esperanza de que si se llega a impedir allá, por ahí la misma, viste, de alguna manera esa onda expansiva o algo lográs que acá empieza a moverse un poco y poder empezar a ir en contra de esto y a que se empiece a revertir un poco toda la situación. Eh, pero bueno, está complicado porque es como igual que en la ley de aborto, lo que vos tenés acá es que son leyes que son calcadas y copiadas, son muy similares, ¿no? Ni siquiera la trabajan, o sea, no es que son leyes que están adaptadas a la población en particular a la que van a afectar, ni pensando en esa población, sino directamente la imposición de una agenda mundial. Tal cual. Vos sos preventor de ASI. Sí. Contanos un poco bien cómo trabajás vos con las víctimas de abuso sexual. Eh, yo trabajo, a ver, más en la detección, digamos, en detectar el abuso, y después sí en la restauración, pero en el acompañamiento y la restauración que he trabajado o me ha tocado muy poco. Eh, pero sí en detectar es como que fue lo que más experiencia tuve porque por ahí mi trabajo me llevó a eso. Eh, y soy preventor de PASI porque me formé en la Fundación EPASI, preventor de abuso sexual, formado en la Fundación EPASI en Tucumán, en donde sigo en contacto permanente con ellos, con los pastores Baloy, con Ana Baloy, con Viviana, y, Sí, y con ellos los consulto, nos consultamos permanentemente. Yo trabajo, a ver, específicamente en la prevención, digamos, en concientizar a los padres y a la gente a hablar de sexualidad con sus hijos para que no le enseñen una sexualidad distorsionada en la escuela. Hablar sin pelo en la lengua, en el sentido, o sea, hoy lo que nos toca es, hoy, a ver, hoy hablar de sexualidad ya no es un tabú. Hace claro. 20 años, yo creo que vos debes tener más o menos la misma edad que yo, hace 20 años, 30 años atrás, sí, era tabú, qué sé yo. Hoy es tabú decir que la masturbación tiene consecuencias o decir que la pornografía tiene consecuencias, ¿no? Antes, o sea, era todo lo contrario. No se hablaba. Ahora, bueno, vas a tener que decir eso a tus hijos, decirle que no existe mujeres con pene. Eso va, o sea, hoy tenés que explicárselo vos en tu casa. Decirle que la homosexualidad no es un derecho y que un homosexual se lo respeta por el solo hecho de ser humano, como a cualquier ser humano, pero no lo hace ni mejor que vos, ni peor que vos, ni no, tampoco es una víctima de la sociedad por eso, ni tampoco tiene más derecho que tu hijo. Bueno, y empezar a explicarle ese tipo de cosas también porque si no, en la escuela se lo van a enseñar de forma distorsionada. Y explicarle que si cualquier persona se desnuda delante de él, aunque sea un docente, está mal y eso te lo tiene que contar. Si cualquier persona lo hace desnudarse a él, aunque sea el mismo docente que se lo pide, está mal, no lo tiene que hacer y te lo tiene que contar a vos. Explicarle que si alguien quiere tocar sus partes íntimas está mal. O sea, ese tipo de educación para prevenir. Y sobre todo, lo más importante que sirve para prevenir abuso sexual infantil, para prevenir suicidio adolescente y para prevenir también la caída en adicciones, alcoholismo, droga, es poder tener lazos familiares fuertes. Es decir, Exactamente. escuchar a los chicos, darle entidad a la palabra del chico, darle valor a la palabra, ¿no? Que él sepa que su papá y su mamá no son su amigo, pero sí son alguien que lo van a escuchar, lo van a contener, lo van a apoyar y que quieren lo mejor para él. Y que cuando él tiene que contar algo, su palabra tiene valor. No va a ser desestimado lo que diga, sino que va a ser importante y va a ser escuchado. Claro, esa es una buena forma de prevenir. Yo la Yo otra vez creo que la te mejor. había dicho, prevenir es amar. Y eso va en todos los casos, no tan solo en nuestros hijos, nuestros sobrinos, sino en general. Por el No, futuro de pero los aparte, niños, de las nuevas generaciones también. Porque están pero armando una generación de niños. totalmente,
totalmente. Aparte, vos pensá esto, si tu hijo de 2 años o 3 años, un nene de 2 años, va y quiere meter los dedos en el enchufe, ¿vos qué vas a hacer? ¿Lo vas a alentar y le vas a decir, andá, vos podés, seguí adelante o le vas a parar? Lo parás. ¿No? Claro, Y eso es totalmente. amor también, poner un límite, porque no le conviene y porque él no está viendo las consecuencias que tiene la decisión que va a tomar. Por eso la hormonización de las infancias trans, la hormonización infantil, es un horror. No tiene ningún fundamento científico, únicamente ideológico. Pero digamos, es un espanto, le están arruinando la vida a la gente. Y lo que yo escuché, te digo, 2014 fue la última vez que fui a una conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas. Uno de los psicoanalistas más importantes del país dijo, están viniendo travestis transexuales arrepentidos a mi consultorio y yo no sé qué hacer. Claro, el transexual ya se operó, ya se Claro. hormonó, ya se operó. Y el tipo está arrepentido de haberse convertido en mujer y no se le puede volver a pegar el pene. Terrible. Entonces, antes de promover todo este tipo de cosas, ¿no? Ver qué consecuencia tiene la persona. Y ahí es cuando el lobby LGTB lo deja solo, ¿no? Porque ahí no Lo lo abandonan acompañan de completamente. vuelta, ¿no? Eso es terrible. Ahí la escuela no, o sea, la ley de ESI te dice que vos podés elegir cualquier orientación sexual y está bien, pero si vos querés, sos homosexual y querés volver a ser heterosexual, ahí no te dicen que está bien. Ahí no te acompañan, ahí no te apoyan, ¿no? Ahora, todo lo otro sí. Lo que te arruina, lo que trae consecuencias, sí. Ahora, volver a arrepentirte de eso, no te acompaña. No te, o sea, lo No, cual no es te conviene. sumamente perverso, espantoso. Y bueno, nosotros por eso decimos que ESI es abuso sexual infantil institucionalizado. ESI prepara el escenario para que ocurran los abusos sexuales y es un espacio de adoctrinamiento ideológico. Las clases de ESI de unos nenes en Colombia, nenes chiquitos que tendrían 6 o 7 años, nenes y nenas, estaban todos haciendo la coreografía del violador eres tú, tipo ejército de chiquitos, entonces los están adoctrinando, le están explicando o enseñando los derechos LGTB, qué sé yo, todas estas cosas, pero no le dicen que la abstinencia en la adolescencia también es un derecho, que la monogamia está bien y no tiene consecuencia o no contagia enfermedades, digamos. Este tipo de cosas no la menciona, ni siquiera la menciona, digamos. Lo único que te menciona es, desde el único punto de vista que aborda, es de la ideología de género, de la perspectiva de género, como llaman ellos. Tal cual. Ese nos avisan que nos quedan 2 minutos. Sí, veo que ya termina. Nada. Agradecerte enormemente por brindarnos tu tiempo. Muchísima información, gracias por todo. No sé si nos querés dejar algún mensaje a la juventud, saludar a todos los que No, pudieron participar del vivo. sí, más que nada eso, a la gente que se conecta, que siempre saluda, bueno, muchas gracias por participar. A veces no se puede responder la pregunta o el comentario, pero sí los estamos viendo. Muchas gracias a todos los que han participado. La verdad que gracias por tomarse este tiempo para escucharnos. Así que bueno, y muchas gracias a vos y a la juventud del Partido Demócrata que siempre me tienen en cuenta, siempre estamos en contacto en las redes. La verdad que es un placer, un privilegio. Muy buen trabajo están haciendo ustedes también. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande y bueno, y que sigas bien, estamos hablando entonces. Un abrazo. Estamos en contacto. Dale, saludos. Quieren imponerte su forma de ver el mundo y disfrazan de buenismo su fascismo furibundo. Se respaldan de organismos estatales inmundos y de ONGs financiamiento no les falta ninguno. Si en público los criticas seguro que quedas mal. Aunque lo que digas esté bien justificado, han impuesto en los medios esa falaz moral. Ellos supuestamente promueven los derechos humanos y a la hora de la verdad defienden a los delincuentes, al que roba, al que secuestra, incluso a los que matan gente. Defienden violadores, terroristas, mas no pienses que si sos un laburante a vos van a defenderte.